Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Juan está aquí estableciendo otros dos parámetros de tiempo a modo de identificación de este suceso, ya que dice que era el día de la preparación de la Pascua. Pero esto no significa que fuese el día en que se sacrificaba y comía la Pascua, sino que se iniciaba la festividad, en cuyo caso tenía que ser el viernes, tal como señala el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 y capítulo 18, versículo 28. Así pues, era el tiempo en que los judíos debían de estar ocupándose de que no hubiese levadura alguna en la casa, y además prepararse debidamente para la celebración de la gran fiesta de la Pascua. Sin embargo, cuanto más santo el tiempo, más infame la conducta de los religiosos era por otro lado, ya que se habían quedado fuera del pretorio para no contaminarse, pero ellos estaban contaminados moral y espiritualmente, de modo que la festividad que celebraban era abominación para Dios. Y la segunda referencia que hace Juan es temporal. Tiene que ver con la hora, que según se lee era como la hora sexta. Aparentemente discrepa de la que dan los sinópticos, en donde se lee la tercera. Pero ya se ha considerado antes que Juan sigue el cómputo de horario romano, que comenzaba a la medianoche y no el judío que empezaba al amanecer. Así por tanto, de este modo recuerdan las fechas, especialmente la de Marcos, que hablaba de la hora de la crucifixión. Dice que era a la tercera del día, como señala Marcos capítulo 15 y versículo 25. Pero la aproximación temporal de Juan, como la hora sexta, marca un tiempo impreciso, entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando Pilato sacó a Jesús al pretorio y dictó sentencia de muerte sobre él. A las 12 se producirán las tinieblas hasta las 3. Luego proseguiría el tiempo en la cruz hasta la muerte antes de las 6 de la tarde y la sepultura antes de la puesta del sol. Las horas en la que los sacerdotes debían de estar ocupados en los servicios matinales del templo, rindiendo culto a Dios y ofreciéndole el sacrificio y las ofrendas, estaban en la vergonzosa y degradante ocupación propia de los demonios, de procurar por todos los medios la muerte del Cordero de Dios, ya que no reconocían al Mesías y Dios no los conocía a ellos. Nótese que con Jesús delante del pueblo y de los líderes religiosos, Pilato aprovecha la ocasión para menospreciarlos y además ofenderlos, ya que señalando a Jesús le dijo: «Mirad, este es vuestro rey». A pesar del sarcasmo que Pilato empeñaba en su frase, era la gran realidad con la que se debía de presentar a Jesús. Era realmente el rey de los judíos, despreciado por el pueblo, atacado por los religiosos, pero rey de reyes y señor de señores. Además, el que se sentará un día en el trono de David para gobernar no solo a Israel,
sino al mundo entero, aunque este es el rey que Dios ha determinado para ello, como así señala el Salmo capítulo 2, versículo 6 al 9, donde dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. La presentación que Pilato hizo de Jesús y la referencia a él como rey de los judíos molestó a los que le oían, especialmente a los líderes religiosos de la nación, que con grandes gritos pedían que le quitase de en medio, crucificándole. Aunque aprovechaba Pilato para ofenderles más intensamente, ya quedaba por perdido todo intento para librarle. Y con una fina ironía, que no es otra cosa que una ofensa directa, les pregunta si debe crucificar a su rey. Es una pregunta que, por otro lado, exige inmediatamente una contestación. Es como si dijese: ¿estáis seguros que debo de crucificar a vuestro rey? Nótese que Juan señala a los verdaderos actores contra Jesús, los que le llevaron a Pilato, los que insistían una y otra vez que era digno de muerte, los que amenazaban al gobernador con ser considerado como enemigo del César, si no ordenaba a muerte a Jesús. Y estos eran los principales sacerdotes, es decir, aquellos que estaban directamente relacionados con la familia del sumo sacerdote. Estos no solo eran homicidas, sino también mentirosos, como su padre el diablo. De manera que niegan que ellos, en sentido nacional, tuviesen otro rey que no fuese César. Así pues, aquellos líderes estaban respondiendo la razón de ser de Israel, que descansaba en un pueblo con un gobierno teocrático, del que Yahvé es el rey, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 12. Por tanto, ellos estaban rechazando a Dios como ajeno a ellos, con total conocimiento por otro lado. Era la comisión de un pecado voluntario que acarrea condenación, cuando el pecado repudia a Dios, cambiándolo por un hombre, como era por otro lado el emperador de Roma. Por tanto, rechazar a Jesús era rechazar también al rey que esperaban, es decir, al Mesías. Y la consecuencia no podía ser más grave. Pero poco tiempo después, las tropas imperiales destruirían la ciudad, esparciendo al pueblo por todo el mundo, y por 20 siglos estuvieron sin lugar nacional. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Así que entonces lo entregó a ellos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Nada de cuanto Pilato hizo, incluida la descomunal paliza que aplicó a Jesús antes de presentarlo al pueblo, había servido para conmover el corazón de toda aquella chusma. Como comportamiento era propio de fieras ávidas de sangre. También, la justicia había sido pisoteada, una vez más en la historia del hombre, pero en este caso superando en todo a cualquier otro, puesto que el juez sabía que era totalmente Jesús inocente. Pilato había sido vencido por los judíos, que deshonraban su religión, su rey y a su Dios.
los hombres entregaban al Hijo de Dios para que fuese crucificado. Es verdad que todo aquello iba conducido al cumplimiento de lo que Dios había determinado y que los profetas anunciaron anticipadamente. Pero sin embargo, la responsabilidad de los hombres no queda excluida por el cumplimiento de la profecía. Nótese que la iniquidad humana alcanza aquí una dimensión impensable, ya que los hombres deciden la muerte del Creador y se disponen además a ejecutarla. Por tanto, Jesús ya no estaba en manos del gobernador, había sido entregado a quienes pedían que fuese crucificado. Así pues, entregó a Jesús a los que pedían su muerte, en un acto que expresaba que no era Pilato quien lo crucificaba, aunque era con su autorización, sino que lo permitía, transfiriendo así a los judíos la responsabilidad de aquella muerte. De modo que Jesús fue entregado, y ellos le tomaron, para ejecutar también ellos la crucifixión. Significa simplemente que ya no seguía en comparecencia judicial y que había sido entregado a ellos, en el sentido de haber atendido la demanda y también la acusación que contra él se habían formulado. Por tanto, el Señor será llevado por los soldados romanos hasta la cruz y ejecutado por ellos la sentencia a muerte. De manera que Jesús ya no estaba en manos de la justicia, aunque sea de los hombres, estaba en manos de los homicidas que habían determinado darle muerte mucho tiempo antes. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Carabela, y en hebreo Gólgota. Los soldados tomaron a Jesús, y aunque su espalda estaba lacerada, con muchas heridas, producidas precisamente por la flagelación a la que había sido sometido, lo obligaron además a llevar su propia cruz. La llevó hasta donde se le permitieron sus energías. Luego, se obligó a Simón de Cirene a asumir la ardua tarea, como así señala Lucas capítulo 23, versículo 26, Mateo capítulo 27, versículo 32 y también Marcos capítulo 15, versículo 21. Nótese por otro lado que se ha escrito mucho acerca de la forma de la cruz. Así pues, ¿se parecía a la letra X, la cruz de San Andrés, a la letra T, la cruz de San Antonio, o a la daga, la cruz latina? Nótese que a la luz de los hechos, de que el título se escribió sobre la cabeza de Cristo, como señala Lucas capítulo 23, versículo 38, donde dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Así pues, es casi seguro que tienen razón los artistas que adoptan la última de estas tres posibilidades, el así llamado tipo daga o cruz latina. Parecería que toda la cruz, es decir, poste vertical y transversal, fue colocada sobre la espalda de Cristo. Por lo menos nada hay en el texto que sugiere lo contrario, ya que la idea de la presunta víctima que lleva esa misma, la cruz, a la que será clavada, recuerda a Isaías, llevando la madera de la ofrenda cruenta. Nótese que las palabras «y él cargando su cruz salió» implican una maldición cuádruple. Primero, la muerte por crucifixión se consideraba en sí misma como una maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Y también por otro lado, nótese que maldito por Dios es el colgado. Deuteronomios, capítulo 21 y versículo 23 dice: No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es una verdad, incluso si se aplica simplemente al colgamiento del cuerpo muerto, cuanto más cuando se refiere a una persona viva. Que la cruz era un término de horror resulta claro por el versículo 31 de este capítulo. Nótese que obligar a la persona sentenciada, en este caso a Jesús, a llevar la cruz aumentaba aún todavía muchísimo más la vergüenza. Y note que cargarla, solo aunque era pesada y aunque su cuerpo ya había sido sometido a un terrible castigo, subraya el hecho de que el siervo sufriente era conducido a un aislamiento completo, ya que al salir de la ciudad para ser crucificado, como dice, salió, añade todavía otro elemento a la maldición, como se enseña claramente en Hebreos capítulo 13 y versículo 12, donde dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El lugar donde se realizó la crucifixión se llamaba el lugar de la calavera. Para mantenerse lo más cerca posible del sonido, al igual que del significado del original, se podría traducir como lugar del cráneo, ya que este término griego tomado de araneo, Gólgota, significa la calavera, y en latín Calvaria, del cual se deriva nuestro Calvario, también significa calavera. Pero, ¿por qué este lugar se llamaba el lugar de la calavera? Nótese que se han ofrecido varias respuestas. Por ejemplo, la primera: por ser parecida a una calavera. Está bien, es la primera. La segunda: porque según una leyenda muy difundida, encontrada en los escritos de Orígenes, Atanasio y Epifanio, había sido descubierta ahí la calavera de Adán. La tercera: porque era un lugar de ejecución íntimamente relacionado. La cuarta: porque era un lugar donde se encontraban calaveras esparcidas. Algunas de estas teorías resultan objetables a primera vista. Ni siquiera la primera, es decir, la de forma de cráneo, es totalmente segura. Y por otro lado, Epifanio, quien escribió en el siglo IV, ya objetaba en contra de esta opinión, diciendo que el lugar no se parecía en nada a una calavera. Pero Cirilo de Alejandría parece indicar que sí había cierta semejanza. Pero sin embargo, la mejor respuesta es que no sabemos por qué el lugar se llamaba el lugar de la calavera. Así pues, ¿dónde estaba el Calvario? Algunos que han ido a Palestina lo ubican a unos 230 al noroeste de la puerta de Damasco. Este es el Calvario de Gordon, y la colina se parece de verdad a una calavera. Está fuera de la puerta, cerca de la carretera, y a sus alrededores hay tumbas excavadas en la roca y también en los jardines. Según algunos, esto casi resuelve el asunto. Pero otros intérpretes, sin embargo, objetan contra esta teoría por las siguientes razones. Primero, la forma acalaverada del lugar, órbitas de ojos,
cima redondeada puede deberse a excavaciones artificiales después del tiempo de Cristo. Y aunque no fuese así, ¿cómo sabemos si el nombre, el lugar de la calavera, significa el lugar en forma de calavera? En segundo lugar, este lugar carece de apoyo de la tradición, ya que, como a medio kilómetro al sudoeste del Calvario de Gordon y dentro de las murallas de la ciudad moderna, está la iglesia del Santo Sepulcro. Este es el lugar que apoya la tradición más antigua. Y para dar crédito a esta tradición debe probarse, primero, a que este lugar estaba de hecho fuera de la puerta, en tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Y también hay que considerar que sin embargo estaba cerca de los muros de la ciudad, como señala Juan capítulo 19 y versículo 20. También hay que señalar que estaba cerca de una carretera o camino, como dice Mateo capítulo 27 versículo 39, donde dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y también que muy próximo al mismo había un jardín, como señala Juan capítulo 19 versículo 41, donde dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Hasta este momento no se ha demostrado todas estas cosas respecto a ningún lugar, ya sea el tradicional o el Calvario de Gordon, ya sea también cualquier otro. Debido a la filosofía general de Jerusalén y también de sus alrededores, es sin embargo casi cierto que ninguno de los dos lugares más favorecidos pueden estar muy lejos del lugar donde el Señor fue crucificado. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Dice que ahí pues le crucificaron. El pronombre implícito se refiere a los soldados, como resulta evidente en Juan capítulo 19 versículo 23. Y en el original, el hecho más glorioso de la historia de la redención se expresa con solo 3 palabras, literalmente: ¿dónde lo crucificaron? Nótese que esta forma de ejecución existía en muchas naciones antiguas, tales como por ejemplo en Macedonia, en Persia, en Siria, en Egipto y hasta en el Imperio Romano, como no. Los judíos utilizaban otro método, especialmente la lapidación, pero Roma generalmente no siempre reservaba esta forma de castigo para los esclavos y para los reos de peores crímenes. Así pues, no se ha revelado que indujo a Pilato a crucificar a 2 más con Jesús, uno a cada lado. Quizá fue para ofender a los judíos, como si quisiera decir: así es vuestro rey, del mismo nivel que otros criminales ordinarios. Pero, desde el punto de vista divino, era un lugar honorífico, porque Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores. Téngase en cuenta que, además, en esta crucifixión entre los 2 malhechores, como indica Lucas capítulo 23 versículo 33, donde dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Nótese que por otro lado se estaba cumpliendo una profecía. En Isaías, capítulo 53, versículo 12 dice: fue contado con los pecadores. Se ha dicho bien que la persona crucificada moría 1000 muertes.
ya que se le perforaban las manos y pies con largos clavos. Nótese lo que dice Lucas capítulo 24 versículo 40. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Entre los horrores que se sufrían mientras se pendían de esta manera, con los pies apoyados en una tablilla a poca distancia del suelo, estaban los siguientes: fuerte inflamación, hinchazón de las heridas en la zona de los clavos, dolor insoportable por los tendones desgarrados, incomodidad terrible por la posición tensa de cuerpo y además dolor de cabeza constante y una sed muy violenta. Pero en este caso Jesús, sin embargo, no debería enfatizarse la tortura física que sufrió. Se ha dicho que solo los condenados en el infierno saben lo que sufrió Jesús cuando murió en la cruz. En un sentido esto es verdad, porque también ellos sufren la muerte eterna. Pero debería de añadirse, sin embargo, que ellos nunca han estado en el cielo, ya que el Hijo de Dios, por otra parte, descendió de las regiones de deleite infinito en la comunión más íntima posible con su Padre, como dice Juan capítulo 1 y versículo 1 y capítulo 17 versículo 5. Y lo hizo a las profundidades abismales del infierno. En la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Y voy concluyendo ya con esto. Juan ve en la muerte de Jesús algo más que el irónico drama de la gloria y el regreso de Cristo. Nuestro evangelista desarrolla la historia consciente de que estos acontecimientos tienen también un sentido teológico. Note, el primer lugar del retorno del Rey al cielo no es la única cuestión relacionada con la muerte de Jesús en la cruz. Esta trata también del cuidado que aquel tiene de su rebaño. Trata de su sacrificio y del espíritu, es decir, de todos los temas que se habían comentado en el aposento alto cuando Jesús preparó a sus seguidores para la crisis de aquella tarde. Y Juan se deleita, pues, viendo el significado simbólico que se oculta tras acontecimientos muy normales. Esto es lo que sucederá con la crucifixión y sus detalles concomitantes. El título sobre la cruz, la ropa de Jesús, sus últimas palabras y con otras escenas relacionadas, como la que protagoniza la madre de Jesús, la que describe la quebradura de las piernas de los ajusticiados y aquella en la que un soldado abre el costado de Jesús con una lanza. Estimado y estimada oyente, muchas personas dicen que lo que padeció Jesús, muchas personas también lo padecieron en aquella época. Sin embargo, se olvidan de algo. La mayoría de esas personas solían ser gentes que habían cometido algo malo, eso en primer lugar. Pero en Jesús no hallaron nada, por la sencilla razón de que no hizo nada malo. Al contrario, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, anduvo haciendo bienes. Y también se olvidan de que todos los hombres y mujeres somos por naturaleza pecadores, es decir, que nadie nos tiene que enseñar a hacer el mal. Ya lo hacemos sin que nadie nos enseñe. Podemos, por ejemplo, fijarnos en un niño o una niña que es un bebé y a su corta edad nadie tiene que enseñarle a ser egoísta. Sin embargo, Jesús no tenía ningún pecado, porque Él es el Verbo de Dios que se había encarnado. Así pues, amigo y amiga oyente, yo te animo en esta hora y en este momento a que tú ores conmigo para recibir a Cristo en tu corazón
ya que Él dio su vida y la dio en la cruz del Calvario al favor del pecador y la pecadora arrepentida. Es por eso que si tú ahora oras conmigo una oración de fe, arrepintiéndote de tus pecados, ten por seguridad que si lo haces de corazón, Él te perdonará. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Quiero darte muchas gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Acepto tu obra redentora y te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.